La pregunta es la siguiente, escribió Eduardo Mauricio y pregunta: ¿qué método estadístico se usa para elegir la muestra y cuánto por ciento del total de estaciones se usó para medir? Bueno, voy a tratar de responder la pregunta. El último diagnóstico lo condujo Initel con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en esa época. Y creo que para contestar sobre ese diagnóstico le voy a hacer la contestación a Víctor, que es el que fue responsable de ese estudio. Bueno, en esa oportunidad se tomó dos criterios en cuenta. Primero, trabajar Lima y las ciudades principales de acuerdo al presupuesto que se tenía asignado, y lo otro es que completar más o menos una muestra de 10% de todas las estaciones bases a nivel nacional, ¿no? Y a nivel de Lima. Asimismo, evaluar los centros más importantes en Lima, como por ejemplo el Morro Solar, ¿no? Para tener una idea de cuáles eran los niveles en una situación en el cual se tenían muchas estaciones en un sitio, ¿no? Entonces, esos fueron los criterios utilizados para hacer la evaluación de radiaciones no ionizantes en el año 2001 al 2013. En adición, queremos mencionar que actualmente las leyes exigen que todas las empresas operadoras presenten un estudio de radiaciones no ionizantes teórico antes de instalar las antenas, que se ha cumplido en todos los casos. Y en adición, el Ministerio ha verificado durante los últimos 10 años, y no solamente el Ministerio, sino también en otros organismos como Initel, la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Pablo y otros autorizados a hacer las mediciones, y todos los datos correlacionados con lo que voy a decir. Nunca se ha superado el máximo permisible, y es coherente con lo que se ha encontrado ahora y que expuso el Ministerio de Medio Ambiente. Nunca se superó el 1.5%. O sea, la posibilidad de un efecto térmico causado por un incremento de radiación ionizante es inexistente. Bajo los límites máximos permisibles no podría haber ningún efecto. Y solamente para completar el tema, es que este año hemos hecho en el Ministerio, de enero a la fecha, más de 1.700 mediciones que vayamos a mostrar los resultados. El resultado es exactamente igual. Pero no solamente eso, sino que también confirma lo que se han hecho en otros países con los cuales tenemos comunicación, por ejemplo con Colombia, con Ecuador, con Argentina, que nos ha proporcionado los datos el ingeniero Taborda. Los datos son coherentes en todo el mundo, o sea, los límites siempre se han mantenido, la máxima medición encontrada siempre se ha mantenido en 1.5 o 2% el límite máximo permisible. Es coherente con los resultados en otros lugares del mundo. En realidad se miden todas las antenas. Me siento obligado a aclarar que, a diferencia de lo que afortunadamente sucede entre ustedes en el Perú, en mi país no hay una iniciativa del Estado que fuerce a ir a una determinada dirección o proyecto. Yo, al trabajar en una universidad, hacemos mediciones cuando nos las solicitan, pero no es que haya el plan de cubrir esta zona o aquella. Lo que se ha dado en forma ocasional por iniciativa de determinadas municipalidades. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba sí se han hecho estudios, lo que mostré de estudios de mapeo. En particular se hicieron con todo el microcentro, o sea, es un área del orden de los 10 kilómetros cuadrados. Pero en general ha sido más bien gatillado, o sea, vamos cuando nos llaman, no es que haya un estudio previo de hacer un porcentaje o algo así. No obstante, coinciden las reglas de que se deben medir todas las instalaciones al menos una vez, y en muchos casos se debe medir antes, de base, después hacer los cálculos de la instalación que se va a hacer y finalmente cuando está en funcionamiento. Bueno, acá la pregunta es: ¿cuál es la diferencia en el impacto en la salud
cuando se use energía continua o por pulsos. Bueno, eso ha sido investigado mucho, si hay diferencias relacionadas con la que se llama la forma de la onda. No tenemos evidencia de efectos de diferencias importantes, como es lógico. Si realmente como todos los estudios indican, los efectos establecidos son efectos de aumento, efectos térmicos, de aumento de la temperatura debido a una absorción de energía electromagnética. Lo que realmente importa es la energía total que se absorbió. Y esto no depende del hecho que esa sea sinusoidal o sea por impacto. Esto es una consideración simplemente física. Hay muchos estudios que siguen investigando si podrían tenerse diferencias de otro tipo relacionado con esos efectos de otro tipo, pero como lo repito, no tenemos ninguna evidencia de efectos que no sean efectos térmicos. Y estos solo son relacionados a la energía y a la tasa de energía absorbida. Entonces no hay básicamente diferencia. Una pregunta acá es cómo interactúan las radiaciones de radiofrecuencia con los niveles de energía presentes en el cuerpo humano. Bueno, en realidad la pregunta tendría que ser cómo interactúa la radiación con los procesos electrofisiológicos del cuerpo humano. No tenemos realmente una energía en el cuerpo. Tenemos sí una energía que consumimos por nuestra actividad cotidiana, pero eso sale de procesos básicamente químicos. Y entonces la energía que absorbimos se suma con la energía producta internamente, ¿no? como es endógena. Con la energía endógena, y eso es lo que provoca el aumento de temperatura corpórea. Pero las fuentes son diferentes, y entonces no podemos hablar de una energía electromagnética que se suma con otra energía electromagnética, y tampoco de una energía electromagnética que interfiere con una energía de origen química. Sí, quería agregar algo, y es que la mayor parte de los procesos que involucran señales eléctricas en el cuerpo humano son de muy baja frecuencia, entre, digamos, 0 Hz la continua y algunas decenas de Hz. De hecho, si nosotros analizamos el paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, tenemos la máxima sensibilidad, desafortunadamente, en la frecuencia de línea, que es 50 Hz en algunos países y 60 en otras. Es similar para la corriente continua y baja rápidamente para altas frecuencias. Más o menos, para dar una idea, para 1 kHz, la cantidad de energía necesaria para producir un efecto similar a la corriente continua es del orden de 100 veces menor. Si ustedes analizan algo común en la práctica médica, como por ejemplo los equipos de electrocirugía, la electrocirugía se hace concentrando energía en el orden de los 500 kHz. A 500 kHz puedo pasar una energía tan grande que es capaz de cortar tejidos como si fuera un bisturí eléctrico. Se imaginan si además de cortar, que es un efecto puramente de densidad de energía, o sea, corta como corta un cuchillo caliente la manteca, si además de eso produjera estimulación, cada vez que vamos a operar se nos movería el paciente, ¿no? Entonces, efectivamente no alcanza a producir estimulación muscular y tampoco ningún efecto neurológico, que son todas cosas de muy baja frecuencia. Desde ya todo lo que hemos estado hablando de comunicaciones no tiene absolutamente ninguna capacidad de interacción. No en cambio en las muy bajas frecuencias, decenas de Hz o corriente continua.
Yo tengo una pregunta que es cómo se comparan las irradiaciones de antenas de telefonía, de internet y de señal para televisión por cable. Bueno, creo que no lo tenemos a mano, pero si vemos los estándares internacionales, los límites varían un poco con los rangos de frecuencia. Los servicios, si bien usan ligeramente diferentes tipos de antenas, ligeramente diferentes frecuencias, son más o menos, dicho en pocas palabras, más. Desde el punto de vista de los efectos en la salud, lo que cuenta es la cantidad de energía dentro de ciertos rangos de frecuencia. Que nosotros respecto, estos causan un efecto importante. Y de todas formas, las potencias involucradas en general también son similares y muy bajas. Vuelvo a decir algo que creo varios de los expositores dijimos. Cuando uno va a medir, en realidad es muy difícil medir sin mediciones de inmisión. Lo que uno está haciendo es midiendo la suma de todo lo que hay en un lugar. Por más que uno vaya y vea una antena determinada, en realidad no deja de sumar todas las otras cosas que hay cercanas. Y está bien que así sea. Nada ganamos con evaluar algo y olvidarnos del resto, que podría hasta ser mayor. Únicamente cuando hay identificado un ofensor, es decir, vamos a suponer el caso extremo en que de veras nos vamos por arriba de los límites, entonces sí habría que investigar frecuencia por frecuencia a ver quién es el que hace esa contribución. Pero en principio no importa ni el tipo de señal o de modulación, cuando la pregunta recién era si por picos o continua, si no importa la energía total aportada en ese rango de frecuencia, independientemente del origen. Si se pasara del límite, bueno, para empezar haríamos noticias si encontráramos, ¿no? Pero hasta el día de hoy lo estamos buscando. Entonces sí habría que se puede hacer con métodos que se llama de banda angosta, examinar frecuencia por frecuencia y por tipo de servicio hasta descubrir cuál es la que provoca ese exceso. La pregunta es, ¿por qué no se norma o reglamenta, por qué los consejos distritales se oponen? En realidad sí hay normas, y muy estrictas. Hay una ley inclusive exclusiva para esto que data ya de casi 8 años de vigencia, y que ahora el Congreso ha prorrogado su vigencia por 10 años más y la hace más estricta, inclusive es la ley 29022. Inclusive su reglamento 039 reglamenta qué tienen que pedir las municipalidades. Lamentablemente las ordenanzas no han sido en muchos casos adecuadas a esta ley, no han sido cumplidas, desconociendo tácitamente la ley y poniendo por encima de la ley general una ley de menor rango. Lamentablemente estos funcionarios que no han cumplido con la ley o que no van a cumplir con la ley pueden ser ahora plausibles de denuncias y muy severas, sobre todo porque la oposición es por temas que no tienen nada que ver con la ciencia, que no tienen nada que ver con los límites establecidos y que no tienen nada que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones. Simplemente muchos de los casos que se han encontrado es oposición por problemas políticos, por problemas vecinales o problemas económicos. La ley establece ahora muchos principios de los cuales se va a tener que tomar en cuenta también las municipalidades, por ejemplo, el impacto visual. Temas muy importantes va a ser, por ejemplo, que mientras más antenas se pongan, estas van a ser más pequeñas. Al ser más pequeños son más mimetizables, por lo tanto podemos hacer que las antenas sean amigables con el entorno como existe en otros países. A veces las antenas no se notan, son adosadas a las paredes, simulan paneles, simulan árboles, simulan palmeras, se usan para varios servicios, por ejemplo para iluminación, para videovigilancia, etcétera. Creo que ese es el camino correcto que hay que hacer. El oponernos a la instalación de infraestructura sí perjudica, en sentido contrario, como Michael lo dijo en la mañana, hay que evaluar la gestión de riesgo, a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué es más importante? Yo creo que con la evidencia presentada es mucho más importante tener eficientes servicios de comunicaciones que oponernos por simplemente conceptos políticos o electorales, ¿no? Que básicamente es el problema que ha pasado en el país. Una pregunta.
sí. Ahora lo entiendo. Sí, realmente yo no sé si sea realmente por mí, porque esa, habla, así como la CNIRP, ¿cómo es esto? Sí, sí. Sentó las bases científicas por la determinación de los estándares internacionales para radiaciones no ionizantes y sus daños para la salud. Podrían establecer una norma, imagino la ICNIRP, que establezca los procedimientos para hacer las mediciones. Bueno, esto no es la tarea del ICNIRP, pero existen organizaciones internacionales, tales como en Europa el CNELEC internacionalmente, y sí, el Comité Internacional Electrotécnico, pero esa es la tarea de ingenieros y yo creo que puede responder el doctor Cruz también. Sí, bueno, ya hay normas para realizar las mediciones. A nivel internacional se tiene la norma K52, que es la más antigua con respecto a las mediciones de estaciones de telecomunicaciones en general. Está la norma K61, que presenta metodologías de cálculo, y está la norma K83, una serie de normas que permiten hacer las evaluaciones y llegando a lo que es el monitoreo de los campos electromagnéticos. O sea, eso ya está desarrollado en estos momentos de parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No sé si fue muy evidente, pero cuando hice mi exposición, normalmente los países lo que hacen adhieren a eso con una norma local. En mi país esas normas hay un protocolo de medición que es CNC 3690, que bueno, ocasionalmente se le agregan algunos detalles, como en el caso nuestro el aporte fue que en el caso de la telefonía celular hay que medir en el momento de mayor tráfico, pero en definitiva son las normas que menciona Víctor. No tiene mucho sentido, algo que viene al comentario anterior de la normativa, si bien es mi experiencia de Argentina, creo que se aplica en todos lados. En general hay normativas de orden superior, sean federal o nacional. Una de las razones que se pide, uno diría, ¿por qué razón es necesaria una revisión periódica? Bueno, una de las razones es que hay permanentemente adiciones y cambios de tecnología. Entonces uno puede tener la misma estructura. Por ejemplo, la telefonía celular ya va para 4 cambios de tecnología. Entonces de repente la misma torre pasó del sistema analógico y hoy día está migrando al 4G. Entonces, inclusive, por ejemplo, en el caso de la radiación hoy día va a ser tal vez menor. Pero habiendo un cambio, eso es lo que fuerza a medir periódicamente. Sí, solamente para complementar, en el caso de Perú nosotros tenemos un protocolo que ha sido establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar las mediciones, ¿no? Que está basado en normas internacionales, ¿no? Con respecto al tema de la evaluación que tiene que hacerse constantemente, no solamente hay cambios de tecnología, sino que hay etapas en las cuales las tecnologías conviven unas con otras. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en ciertas torres estaciones 2G, 3G y 4G de repente en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces cambian los niveles, se pueden hasta incrementar, o si se cambia de tecnología pueden disminuir, ¿no? Bueno, sí, habiendo culminado ya la ronda de respuestas, creo que de esta manera estamos culminando esta primera fecha del Foro Internacional Las Antenas de Telecomunicaciones, Desarrollo, Inclusión y Salud Humana. Fuerte las palmas para nuestros expositores y para todos ustedes por su presencia.